Ya. Interrupción para congresista Rosa Mavila, señor presidente. Congresista Rosa Mavila. Intermedio, señor. Señor presidente, efectivamente el discernimiento de la estructura de sentido del feminicidio íntimo implica que haya una relación de naturaleza matrimonial, de concubinato o sentimental entre el agresor y la víctima. Pero el principio de realidad, señor, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que hay violaciones seguidas de muerte donde hay una motivación sexual con ánimo lúbrico, donde el agresor mata a su víctima porque ésta lo ha reconocido. Y esa, señor, son un porcentaje significativo de muertes de mujeres en esta ciudad de Lima. Y entonces, señor, hay que constatar que lo que la realidad nos está develando es que hay violaciones seguidas de muerte en un contexto en que no hay una relación sentimental previa, pero donde hay ánimo lúbrico, hay interés sexual primigenio del asesino, quien... Dele tiempo, está en interrupción, congresista. Quien después de violar, señor, asesina justamente para ocultar su identidad. Y en segundo lugar, señor, decir que felizmente en nuestro país funciona la Academia de la Magistratura y hay continuos eventos de capacitación donde entiendo se están haciendo capacitaciones para la aplicación jurisdiccional de la aplicación del delito de feminicidio. Gracias, congresista Nicama, gracias, presidente. Inicia, congresista Nicama. Gracias, presidente. Señor presidente, otra interrupción. Bien, la segunda interrupción al congresista Belaunde. Quisiera plantear otra reflexión en torno al feminicidio, que usualmente es cometido por un hombre contra una mujer. ¿Y qué pasa del homicidio cometido por una mujer contra otra mujer? Y aludo a un caso muy conocido de una cantante folclórica que todo parece indicar fue asesinada o mandada a asesinar por su ex amante en razón de que había tenido alguna relación sexual con algún hombre. Dentro de las diversas categorías de feminicidio, ¿dónde colocamos esta inusual situación? Porque no solo los hombres matan a las mujeres por razones lúdicas, puede darse el caso de que mujeres también maten a mujeres, quizás por las mismas razones lúdicas. Muchas gracias, congresista. Ahora sí, inicia, congresista Nicama. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, como hemos escuchado a nuestra congresista amiga Rosita Mavila, he dado a conocer, aquí tengo la ocurrencia sucedida el día lunes pasado, el primer día de la semana de representación, donde cumpliendo con la función congresal de fiscalización, tomé la decisión de acordar ante el pedido de la población pisqueña, mi zona, donde se está pidiendo prácticamente la declaración de los fondos de la municipalidad y qué se hace ante la exagerada acción de un alcalde que lamentablemente pues de casualidad llegó y que está haciendo uso y abuso con todos los fondos municipales, por lo que hay indicios de corrupción. Ya tenemos los documentos y por lo cual opté por tomar la decisión de fiscalizar en conjunto y a pedido de los mismos regidores. Iniciada esta declaración en un medio de comunicación de la población pisqueña, en inmediato que termino de exponer prácticamente la propuesta de iniciar la acción fiscal, lamentablemente pues, por no decir atentado, lo tomo como una intimidación
de escuchar estruendos de 4 balazos y al poder darme cuenta y poder asistir a ver qué sucedía, pues uno último, a 10 metros la distancia del lugar donde está el medio de comunicación, se generó el otro impacto. Eso indica, señor presidente, de que no solamente podemos ver a la mujer quizás en lo político como un elemento débil, sino que creyendo de que si uno no se presta a la corrupción, es tiro al blanco de toda la corrupción, porque en realidad hay indicios de corrupción en la municipalidad provincial de Pisco, donde el alcalde actual se llama Jesús Felipe Chegaray Nieto, a quien la población entera lo está fiscalizando. También quiero dejar en claro, señor presidente, que quien le habla ahora, y por segunda vez lo indico, a esto se acompaña de que se ha tratado de vulnerar la imagen de la mujer en el Congreso, porque se ha demostrado que lo que tuvo la congresista Celia Nicama, quien le habla, fue una acusación falsa y que no se ha dejado claro el honor como congresista al ver que en un tema de acusación falsa, pues en el Poder Judicial el juzgado optó por archivar este trámite y sacarme prácticamente de este tema donde como Celia Nicama no tenía nada que ver. Por eso, señor presidente, creo que es necesario poner en orden la imagen de la congresista como mujer en este pleno, porque en realidad nos están prácticamente vulnerando el honor y así fácilmente creo que uno puede ser el blanco de los corruptos. Dele tiempo para concluir, por favor. Gracias, presidente. Y así fácilmente se vulnera el honor de una mujer y más como congresista, cuando como congresista tiene que fiscalizar qué sucedió cuando inició el proceso de acoso político aquí en el Pleno. Recuerdo y hago recordar a ustedes qué cosa hacía la congresista en la Comisión de Fiscalización. Estaba buscando que se desarchive Forsur y ahora ha pasado el tiempo y hay indicios de corrupción y hay datos que verdaderamente que encabeza a esta conjura el presidente anterior como es Alan García Pérez. Así, señor, entonces esta conjura creo que se envuelve en un conjunto de amenazas, por lo cual si me sucede algo, pues en ello estaría implicado este señor alcalde y relacionado políticamente con este grupo, donde también hay cosas que se deben investigar, por lo cual, señor presidente, dejo en el Pleno este mensaje de que si me sucediera algo, pues hay 2 grupos implicados en el cual tendría que culparse, ya que esta conjura de amenaza el día de hoy ha sucedido también. Concluya, por favor. En el primer piso de mi domicilio, el día de hoy también ha habido un atentado, señor presidente. Están enviando matones creyendo de que el día de hoy iba a estar yo en la ciudad de Pisco. Señor presidente, por lo cual yo dejo en claro de que estoy pidiendo las garantías y lamentablemente pues las garantías no se han acudido en el momento y que se tome en cuenta si me sucede algo pues sería entonces en este caso las personas fiscalizadas. Para empezar, el acoso actual del alcalde y los antecedentes de Forsur. Muchas gracias, señor presidente. Bien, congresista Nicama, tomamos conocimiento y se verá lo pertinente. Se va a leer una moción de salud antes de continuar. Moción de saludo. El Congreso de la República acuerda expresar el saludo institucional al Colegio Santa María Marianistas, comprometido con la formación religiosa y educativa de jóvenes estudiantes para promover líderes y ciudadanos de bien. La presidencia expresa su saludo a los alumnos del Colegio Santa María que se encuentran en la galería. Muy bien. Continuamos. Congresista Falconi.
Señor presidente, señores congresistas, el proyecto de ley con el texto sustitutorio que se ha presentado, creemos que en el artículo 107 la modificación propuesta es positiva en el sentido de que restringe la fórmula vigente, que era extremadamente abierta y podía comprender algunas situaciones que no tenían por qué estar previstas en el artículo en mención. Igual los cambios en materia de reincidencia, habitualidad y redención de la pena, también nosotros creemos que son positivos, siempre y cuando se limiten a las previsiones del artículo 107 del Código Penal. ¿Dónde tenemos nosotros el problema? En el 108A que se ha incluido. Este es un tema que definitivamente afecta el artículo 2 de la Constitución. El artículo 2 de la Constitución dice que toda persona tiene derecho a la igualdad y que nadie puede ser discriminado por razón de sexo. Aquí se está haciendo una regulación que realmente es bien grave y no existe en ningún código penal del mundo. Se establece que, por ejemplo, si una persona mata a una mujer menor de edad, la pena mínima es de 25 años. Pero si esa persona mata a un menor de edad varón, la pena es de 15 años. ¿Cuál es la razón, desde el punto de vista de la naturaleza humana, para que haya esos 10 años de diferencia? No existe ninguna razón, ni podría haberla. Ahí hay un trato discriminatorio que definitivamente no justifica. Otro de los problemas que nosotros presentamos es de que hay la permanente vocación de estar incrementando las penas. Creemos que aumentando las penas nosotros vamos a evitar que haya tanta inseguridad ciudadana. Lamentablemente no es así. En muchos casos genera más violencia. Como por ejemplo, se dijo en el caso de secuestro, si nosotros aumentamos la pena y decimos pena de internamiento, el delincuente no tiene ningún temor en asesinar a la víctima porque ya sabe que esa es la pena máxima. Pero aquí quiero que preste atención especial a la presidenta de la Comisión de Justicia. Por un lado queremos incrementar las penas, pero curiosamente para el feminicidio, un caso concreto, estamos rebajando la pena. Y es una incoherencia que está afectando gravemente. A la doctora Marisol Pérez, preste usted atención porque usted, como presidente de la Comisión de Justicia, nosotros tenemos el caso de que una persona mata a una mujer que viola sexualmente, amparándose en su profesión de médico, de enfermero, farmacéutico, que la ha puesto en un estado de inconsciencia. Dele tiempo, por favor. Para este caso concreto, el proyecto de ley establece la pena mínima de 25 años, cuando actualmente está regulado con pena de internamiento que es 35 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿realmente somos coherentes con lo que estamos buscando? O sea, este proyecto de ley en esta parte, curiosamente, la pena que actualmente está fijada en 35 años, la estamos rebajando cuando hay violación previa a la víctima. Cuando el delincuente la ha puesto en estado de inconsciencia, la estamos rebajando a 25 años. Es por eso, señor presidente y señores congresistas, de que hay una serie de inconsistencias dentro de todo el Código Penal. Nosotros sí creemos que es importante la modificación que se ha propuesto en el 107. Creemos que es importante el tratamiento para la reincidencia, redención, etcétera, etcétera, del artículo 46, pero en el 108 tenemos graves problemas. Esta es una norma inconstitucional. No se puede discriminar a las personas por razón de sexo y finalmente los niños, sean varones o mujeres, la vida humana es una sola y no se puede, tratándose de mujeres, imponer una pena superior, una diferencia de 10 años. Y el otro tema que es bien grave, aquí a nuestra presidenta de la Comisión de Justicia, que para hechos graves donde hay violación sexual, o sea, se está rebajando las penas. Entonces, ese es el motivo por el cual, señor presidente,
y en todo caso a la presidenta de la Comisión de Justicia, que se haga el estudio correspondiente para que haya coherencia y estos casos graves que también le preocupa mucho a la congresista Luisa María Cuculizo, que yo felicito por su preocupación. Pero sin embargo, estamos rebajando las penas para hechos sumamente graves, que no se pueden permitir y donde sí hay un feminicidio terrible. Nadie está en contra ni podría estar a favor de normas que flexibilicen tratándose de estos hechos graves. Pero en la modalidad más agravada estamos rebajando de 35 a 25 años. Es por eso, a la señora presidenta de la Comisión de Justicia que tenga presente a efecto de que no se rebaje en esos casos y no tengamos problemas. Nada más de mi parte, señor presidente, señor congresista, muy agradecido. Bien, congresista Rosas. Gracias, presidente. Buenos días a todos los presentes. Cada vez más se ve violencia contra la mujer, no solo psicológica, sino físicamente también. Y debemos condenar esto en todo momento. Hay hombres que actúan con el instinto irracional y entonces, dando rienda a sus pasiones iracundas, atentan y cometen delitos que deben ser rechazados por todos nosotros los peruanos. A mí me parece que hay un buen deseo de que se sancione y se castigue. En la reflexión que me gustaría hacer es considerar algo que debemos todos pensar. La vida vale más de un hombre o de una mujer. La vida vale más del que ya nació o del que no nació. A mí me parece que para algunas personas, si no ha nacido, no vale. Por lo tanto, hasta se puede abortar. Cuando ha nacido, recién. Hay mucha incoherencia, presidente, en conceptualizar la vida y entender en su verdadera dimensión. Yo estoy de acuerdo que se incremente la pena, y de ser así, vamos a votar para que se incremente la pena a los que cometen el delito de matar, de ser homicidas. Pero no podemos permitir castigar al sexo. Claro, porque la Constitución dice que no debe haber discriminación, entre otras razones, por razones de sexo. No podemos nosotros permitir que si un hombre, tristemente, que debe ser condenado, debe ser sancionado, mate a una mujer, se vaya 25 años y en algunos casos con agravantes, pena perpetua. Y cuando una mujer también cometiera un delito así, solamente se le da una sanción en algunos casos de 3 años. Eso es discriminatorio. Y yo creo que nadie está de acuerdo con que podamos nosotros aprobar una norma que discrimine de entrada, con algunos agravantes, 5 años, 10 años y mucho más, pero hay una sustancial diferencia entre la pena. Si nuestra Constitución dice de que no debe haber discriminación por razones, entre otras cosas, de sexo, ¿por qué entonces sancionar al sexo varonil de una manera, la mujer de otra? Sancionemos, presidente, el delito. Ahora bien, cuando una mujer mata a un hombre, no le va a matar diciendo, porque eres hombre te mato. No, de por medio está el delito que está en su mente clavado y que cometió una falta, entonces se dan estas agresiones. Cuando un hombre mata a una mujer, tampoco va a decir, por ser mujer te voy a matar, de ninguna manera. Hay otras situaciones que motivan. Por eso, presidente, creo que sí, se debe sancionar a quienes cometen un delito de homicidio y matan a hombres indefensos, mujeres indefensas. Presidente, si me permite, mi colega me pide una interrupción. El congresista Espadaro. Congresista Espadaro. Así es. Gracias, presidente. Gracias, congresista Rosa. Presidente, solamente para advertir un error en la tipografía, en todo caso, para que se tome en cuenta al momento de la votación. El 2 de mayo del presente año, señor presidente, se aprobó un texto sustitutorio de la misma comisión, de la Comisión de Justicia, que incorpora el artículo 108A del Código Penal. Y el día de hoy, señor presidente, este 108A se aprobó ya en primera votación con 82 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, en donde establece el homicidio calificado por la condición
oficial de la gente, en este caso incorporando a los miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Poder Judicial, Ministerio Público o miembros del Tribunal Constitucional o cualquier autoridad elegida por mandato popular. Y el día de hoy, señor presidente, en este mismo texto sustitutorio se quiere incorporar otro artículo 108A. En todo caso, hacemos la apreciación, presidente, para que en todo caso se corrija, para que en este caso sea el 108B. No tenemos ningún problema sobre el fondo del proyecto, pero sí sobre la redacción, presidente, porque podríamos generar ciertas dudas. Está pendiente, sí, la segunda votación de este proyecto que ya ha sido aprobado el 2 de mayo. Gracias, presidente. Congresista Rosas. Gracias, presidente. Para terminar, vuelvo a decir entonces que cuidemos y trabajemos dentro del marco de nuestra Constitución y de la Convención Internacional de Derechos Humanos, que prevé que no debe haber ningún tipo de discriminación. En todo caso, presidente, que sí, hay que sancionar a quien comete el delito, pero no por razones de sexo, porque eso sería aprobar una norma discriminatoria que no le haría bien al país. Gracias, presidente. Congresista Schaeffer. Gracias, presidente. Yo quiero saludar esta iniciativa porque realmente pienso que podría aportar muchísimo a trabajar por esta sociedad tan violenta en la cual estamos viviendo, que al final a veces acaba en la muerte de personas, especialmente de las mujeres, que son la base de la sociedad. Muchos de los hogares en nuestro país son conducidos y formados por mujeres solas. Es el momento en que este Congreso legisle para proteger a esa familia, a esa mujer. Yo pienso que cada persona ha podido dar su opinión, sus aportes, y pienso que es el momento, presidente, porque la violencia, especialmente en mi región, en los últimos 15, 20 días hemos tenido una violencia hacia la mujer terrible, terrible, ya casi hasta casi con muertes, en algunos casos, que para mí casi el hecho de actuar de esa manera tan violenta, tan sangrienta, se debería ya tipificar como un intento de asesinato flagrante. Yo pienso que es el momento, presidente, para poder sacar esta ley a la brevedad posible y evitar más muertes, que se someta a votación, presidente. Yo le solicitaría a todos nuestros colegas congresistas apoyar este pedido para que se vaya a votación con las correcciones correspondientes, los aportes que ha hecho el congresista Condori, y que la presidenta de la comisión, la señora Aurelia Tan, pueda también corroborar este pedido que le estoy haciendo al Pleno. Gracias, presidente. Bien, congresista, finalmente el congresista Bengolea. Gracias, señor presidente. Sé, señor presidente, que probablemente lo que voy a decir sea impopular y pido disculpas. Tengo una esposa, tengo 4 hijas, tengo una abuela de 102 años, una madre. Tengo muchas mujeres en mi familia, a quienes quiero muchísimo, pero mi formación jurídica, presidente, me hace decir que no estoy de acuerdo con esta propuesta. Y quiero simplemente exponer mis razones, sabiendo que probablemente no convenceré a la mayoría, porque cuando vuelva a las clases de la universidad quiero poder mirar a la cara a mis alumnos de Derecho Penal y explicarles que voté en contra y poder dar mis clases con tranquilidad, sin que me indiquen con el dedo, que por razones políticas tuve un voto que no puedo sostener con argumentos jurídicos. Presidente, cuando se va a fijar un tipo penal, presidente, hay 2 razones, básicamente. O son razones de política criminal o son razones dogmáticas. Dogmáticamente hablando, presidente, de lo que se trata cuando se establece una pena es de proteger un bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico que queremos proteger con esta propuesta del feminicidio? La vida. La vida, presidente, que está protegida ya por una serie de artículos del propio Código Penal. Claro, aquí alguien me dirá, no, es que aquí queremos defender la vida de la mujer. Y mi primera pregunta es, ¿no es acaso verdad que la vida de la mujer
ese bien jurídico está ya protegido en el Código Penal con los artículos que existen, sí está protegido, la vida está protegida, salvo que me quieran hacer creer que la vida de la mujer vale más que la del hombre, lo cual no es cierto, tanto que no es cierto que la del hombre valga más que la de la mujer. Finalmente, el bien jurídico no es la vida del hombre o la vida de la mujer, es la vida, presidente, que se protege a lo largo del Código Penal en diferentes artículos. Estableciendo esto con toda claridad, presidente, si no hay un bien jurídico claramente protegido, dogmáticamente hablando no hay ninguna razón para poner un tipo nuevo en el Código Penal, salvo que se me demuestre que la vida de la mujer es más valiosa que la del hombre, que creo no se podrá demostrar. Y entonces, presidente, avanzamos y digamos, no, es que vamos a poner esta nueva norma por razones de política criminal. ¿Cuáles son esas razones de política criminal? Hay tantos de estos delitos ocurridos en la calle que tenemos que enfrentarlos con una norma especial que lo que va a hacer es bajar la tasa de criminalidad. Y yo aquí vengo sosteniendo, presidente, que esto último es falso. Que esta creencia enraizada entre muchos de que criminalizando más, poniendo más penas, poniendo delitos especiales, vamos a luchar contra el delito, eso es mentira, presidente. Las estadísticas demuestran a lo largo de la historia que con eso no se combate el delito. Y puntualmente se hacen diferencias que no son las idóneas, presidente. Es decir, pregunto yo, porque he escuchado a algunos expositores, cuando hoy día un esposo mata a una esposa, un novio mata a una novia, un padre mata a una hija, etcétera, 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 un amigo que tiene una relación mata a una amiga, un ciudadano cualquiera, como decía alguien, quiere tener relaciones sexuales con una mujer y la mata también, ¿eso acaso no está penado hoy en el Código Penal, presidente? ¿Hasta con 35 años de cárcel? Ya está, presidente. La pregunta es entonces, ¿y si está penado, por qué sigue ocurriendo? Porque es lamentablemente la naturaleza humana, presidente, y la incapacidad del Estado para hacer cumplir las leyes que hoy existen. No de este Estado, de siempre. Es la vieja lucha contra el crimen. Denle tiempo para que concluya, por favor. Le agradezco, presidente, y le agradeceré algún tiempo más. Pensar, presidente, que porque vamos a inventar este tipo especial, vamos a contribuir por la lucha contra el crimen, eso es falso, presidente. Esta es una idea que nos vienen vendiendo hace tiempo algunas ONG que vienen trabajando con mucho ímpetu, porque lo que van a hacer después de esto es levantar sus banderas y decir, ahí está, lo ganamos, lo que va a significar, dicho sea de paso, importantes inversiones de dinero para que sigan trabajando y nos sigan vendiendo este tipo de ideas discriminatorias, ¿no es cierto?, de que con esto estamos avanzando en los derechos en favor de la mujer. No es cierto, presidente. Yo doy la razón de que en victimología hoy hay una serie de casos de crímenes contra la mujer abusadas por varones. Es verdad, es estadístico. ¿Vamos a resolverlo poniendo un delito de feminicidio? No. Eso se llama en algunos casos parricidio, en otros casos se llama asesinato. Y eso está tipificado en el Código Penal, y eso tiene sanciones de hasta 35 años. De manera tal que lo que hay que pedir es que la policía haga bien su trabajo, que creo que la hace, y más bien que el Poder Judicial haga bien su trabajo y que condene con todo el rigor que tiene que condenar. Ya tiene las herramientas. ¿Sabe lo que va a pasar, presidente? Que vamos a aprobar este feminicidio y va a seguir ocurriendo exactamente lo mismo. Yo simplemente con todo cariño le digo a mis colegas que están a punto de aprobar esta norma que me comprometo dentro de un año a venir con las mismas estadísticas que han venido hoy día y a decirles, estoy seguro exactamente lo mismo. Miren, hay tantas víctimas sobre estos asesinatos y hay el 2% de condenados. Seguirá ocurriendo igual, presidente, porque no habremos atacado el fondo del problema, lo estamos maquillando. Las estadísticas aguantan todo. Pero yo le aseguro, presidente, que con esta norma que vamos a aprobar no vamos a arreglar el problema, las estadísticas se mantendrán igual y las mujeres serán igualmente desprotegidas. Cierro entonces, presidente, explicando mi voto en contra, repito, para poder estar tranquilo. No hay razones ni de dogmática ni de política criminal para aprobar lo que hoy se está proponiendo. Gracias, presidente. Bien, habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Tande Inafuco, presidente de la Comisión de la Mujer. Me solicita una interrupción la congresista Rosa Mavila, encantada. Congresista Rosa Mavila. Señor presidente, yo quisiera, señor, dejar sentado mi absoluto acuerdo con el raciocinio minimalista de aplicación de la ley penal en última ratio del congresista que me acaba de preceder en el uso de la palabra. Pero quisiera decirle, señor,
que ese raciocinio minimalista, ahora oportunamente levantado para no estar de acuerdo con una mayor criminalización del feminicidio, sin embargo, tal vez debería ser un raciocinio coherentemente aplicado, ahora que estamos discutiendo una serie de normas que creen ilusamente, señor, que incrementando la pena va a descender la tasa de criminalidad. Y sin embargo, señor, con todo cariño al congresista Bengolea, con quien compartimos inquietudes penales, debo decirle que entre las funciones de la pena, señor, como lo sabe usted muy bien, está la prevención general positiva de carácter disuasivo de contramotivación. Y en esta sociedad arcaica, tradicionalista, señor, que cree que las mujeres somos objeto sexual, que, dicho en palabras de un miembro del Tribunal Constitucional, señor, hace una semana, la ley de alternancia no se justifica porque perdería calidad la política en nuestro país. Se detenga en interrupción, congresista, por favor. Concluya. Del célebre Marco Turbio Gutiérrez, señor, las mujeres decimos no cuando queremos sí. Discúlpeme esas dos alusiones concretas al ideario primitivo que aún lamentablemente existe en nuestra sociedad, señor. El carácter reactivo de la pena, señor, en ese sentido sí, excepcionalmente sí, querido congresista Bengolea, cumple un sentido, o debería por lo menos cumplirlo, señor, de instrumento de contramotivación. Y por eso yo apelaría a mis colegas a ir más allá, señor, de la sustentación dogmática. He leído un artículo que dice que a veces el raciocinio abstracto, lógico, formal de la dogmática, señor, está bastante lejano de las motivaciones de la vida. Y debo decir que la pena planteada en el proyecto de 25 años, señor, a mí no me parece poca. Habría que estar en la cárcel, señor, 3 meses a 1 año para sufrir lo que es la pena privativa de libertad. Y debo decir que el Estatuto de Roma, señor, tiene como pena máxima de privación de libertad la de 25 años. Por eso, señor, yo llamaría a mis colegas a que votemos, señor, de una vez a favor de esta norma que tiene un criterio de desarrollo de civilización. Ya concluyó, congresista. Tiene interrupción. Muy bien. Congresista Tan. Presidente, que habiendo coincidencia con el dictamen de la Comisión de Justicia y la Comisión de la Mujer y Familia, solicitamos que se pase a votación teniendo como referencia la fórmula legal del dictamen de la Comisión de Justicia, y manifiesto también mi conformidad con el aporte de la congresista Natalie Condori, que adiciona en los agravantes de violación sexual los actos de mutilación. Muchas gracias. Bien. Luego la congresista Pérez Tello. Me solicita una interrupción el congresista Bengolea, que estaba pensando seriamente en no darle, pero por mi alto espíritu democrático se la voy a conceder. Bien, finalizar el debate. Congresista Bengolea. Presidente, por favor, solamente quiero dejar sentada un par de ideas a propósito de lo que he escuchado, por supuesto con mucho respeto a la congresista Mavila. Lo primero, a través de la presidencia, la congresista Mavila no me dejará mentir que esta posición que he defendido hoy aquí sobre el feminicidio, la he defendido en la comisión con respecto a todas esas otras normas y sigo utilizando los mismos argumentos. No estoy de acuerdo con la sobrecriminalización, en eso estamos de acuerdo, congresista, de acuerdo. Solo que yo no hago esa excepción que usted hace. Yo sí sigo la misma línea para todos los casos, pero entiendo su posición, la respeto. Esto tendrá que definirse por voto. Y lo segundo que quisiera decir, a propósito del argumento por lo cual la congresista plantea la excepción, y que seguramente todos lo dirán, es porque de esta manera cumpliremos con la prevención general de la norma. Eso es lo que yo no creo, exactamente eso es lo que yo no creo, presidente. Le voy a leer, presidente, lo que dice hoy día el Código Penal, ¿ya? Será reprimido con 15 años, quiere decir hasta 35, de 15 a 35 años, el que mata. 108.3 con gran crueldad o alevosía, 108.1 por ferocidad. Presidente, toda la doctrina unánime reconoce que cuando se habla de ferocidad se incluyen estos argumentos que hoy se están diciendo de odio por cuestiones sexuales. Esta interrupción, señor, concluya. Sí, solo para concluir, porque es un argumento simplemente académico, presidente, de manera tal que no es cierto, y tan no es cierto, presidente, que hoy día lo que se está pidiendo para el feminicidio es: será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años. Es decir, lo mismo que existe hoy en el Código Penal. Ni siquiera es que me digan, estamos aumentando la pena, tampoco.
Se está poniendo exactamente lo mismo, de manera que no entiendo cuál es la razón especial que hace que porque aprobemos esto, mañana se resolvió el problema. No se va a resolver nada, presidente. Esa es mi argumentación, pero por supuesto respeto muchísimo argumentaciones contrarias. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Pérez Tello de Rodríguez. Muchas gracias, presidente. Voy a empezar por las observaciones para finalmente señalar qué cosa es lo que se ha tomado de las propuestas de los miembros del Pleno. Han habido observaciones respecto a la introducción de nuevas formas de modalidades, de modificaciones al Código Penal y de modificaciones de modificaciones. Eso es una decisión que tenemos que tomar como Pleno. Ciertamente el Código Penal sufrió, según datos de la propia ministra de Justicia antes del cambio al Ministerio de Relaciones Exteriores, en los cuales se señaló que habían 408 modificaciones al Código Penal. Probablemente no sean 408, sino 420. ¿Qué cosa vamos a hacer? No vamos a modificar nada hasta que se modifique integralmente el Código Penal, que es a lo que aspiracionalmente todos caminamos. Existe hoy en la Comisión de Justicia una subcomisión presidida por el congresista Bengolea, de la que forman parte la congresista Zenaida Uribe y la congresista Rosa Mavila. Esta comisión lo que está haciendo es trabajar una modificación integral del Código Penal. Esta es una aspiración del país hace muchos años, pero mientras eso sucede, mientras debatimos ese proyecto, no damos leyes. No damos leyes porque entonces estamos modificando la modificación. Yo creo que nosotros no podemos renunciar a nuestro deber de legislar realidades que por la importancia del tema requieren una protección de parte del Estado en la forma del derecho penal. Así que si bien es cierto, comprendo la preocupación por una sobrelegislación, a veces es necesario en circunstancias que se presentan y que no estaban reconocidas. Con esa lógica no se hubiera legislado sobre terrorismo, que era una figura que no estaba en el Código Penal, pero que surge de la realidad y necesita protección de parte del Estado. Adicionalmente, un argumento que me parece importante mencionar es el argumento del congresista Falconi, que ha sido de alguna manera sustentado también por otros congresistas presentes. El derecho a la igualdad y la posible vulneración del artículo 2, que prohíbe la discriminación en todo sentido y que además está en la línea de todos los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que el Perú ha ratificado. Discriminación por razón de sexo. Pero eso es aceptar, por ejemplo, que cuando hemos aprobado una norma que protege a los menores de edad, hemos hecho discriminación en razón de la edad. Y eso no es cierto. Eso se llama, en derecho penal y en derecho internacional de los derechos humanos, medidas afirmativas. Cuando el Estado reconoce una condición de vulnerabilidad especial de niños, interés superior del niño, una condición de vulnerabilidad especial de mujeres, sendos protocolos, proyectos, convenios, tratados que reconocen una diferencia estructural entre el hombre y la mujer y que hace que tengamos que tomar medidas como la Ley de Igualdad de Oportunidades. Pensar que la mujer y el hombre tienen los mismos derechos en países como el nuestro es no conocer la realidad del país. Y por eso es que se dan normas, la Ley de Cuotas en su momento, la Ley de Igualdad de Oportunidades, la creación de un Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, porque hay que crear condiciones en un Estado con diferencias estructurales para que realmente seamos tratados como iguales y la ley nos proteja como iguales. En esa medida, esta norma se adscribe en eso que se llama medidas afirmativas. Son de carácter temporal y lo que buscan es corregir una diferencia o una deficiencia estructural. Hoy las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres, son previamente violadas, son previamente mutiladas, son sometidas a trata. Y entonces nosotros nos vamos a quedar callados por dogmática penal. Por favor. No estamos acá para eso, estamos acá para a través de las leyes reconocer que existen problemas que tenemos que enfrentar. Y en nuestro país, el asesinato de mujeres por su condición de mujeres, sometidas previamente a violación, a trata de personas, aprovechando que son menores de edad o que son discapacitadas, sucede todos los días. No todos los días se denuncia, porque probablemente no sabemos salir a decirle a esa mujer, tú tienes derechos y yo voy a protegerlos. Y lo que ha hecho la Comisión de Justicia y la Comisión de la Mujer es salir al frente con una norma que proteja a la mujer en su condición de tal. Eso no significa no proteger al hombre, por supuesto que sí. También hay sanción penal para que mate un hombre. Pero acá estás reconociendo que la condición de mujer la pone en una situación que requiere una conducta del Estado distinta. Y es en ese sentido que nosotros estamos de acuerdo con esta norma y no solo eso, sino que vamos a tomar, y además lo hemos coordinado ya con la Comisión de la Mujer, la propuesta presentada por la congresista
por la congresista Natalie Condori en el extremo siguiente. Ella plantea la cadena perpetua y ya en este proyecto se plantea la cadena perpetua, por eso discrepo afectuosamente del congresista Falconi y tengo que señalar que está en un error. Cuando concurren que sea menor de edad y que hay violación, se aplica cadena perpetua, es decir, similar situación que el artículo 173 al que él hacía referencia. Cuando concurren trata de personas con una persona en situación de discapacidad, se aplica cadena perpetua. Es decir, el tipo agravado tiene además una situación más grave, que es la situación de concurrencia de estos dos supuestos. Y los supuestos, evidentemente, nadie puede cuestionar que son necesarios y que reflejan una realidad cotidiana lamentable que todos queremos cambiar. Que la víctima es menor de edad, la trata tiene rostro de mujer, niña. Que la víctima se encuentre en estado de gestación, que se encuentre en cuidado bajo responsabilidad de la gente, que esté sometida a violación sexual o a actos de mutilación, que es lo que hemos recogido, que sea sometida a trata, que al momento de cometerse concurra alguna discapacidad. Por estas razones, presidente, y tomando la propuesta de la congresista en ese extremo, en el extremo de actos de mutilación que le será entregado al relator, solicitamos tenga a bien someter al voto el presente proyecto y esperamos contar con el respaldo mayoritario de los miembros del Pleno. Gracias. Bien, necesitamos, si nos puede remitir. Finalice, por favor. Había una duda presentada por el congresista Espadaro, que es el señalar que es el artículo 108A como tipo autónomo. Ciertamente nosotros tenemos un proyecto de ley en segunda votación que espero se pueda votar ahora, que también es el 108A, pero yo no le puedo colocar a este proyecto 108B porque solamente puedo legislar en función de leyes que estén vigentes y el proyecto al que ha hecho referencia el congresista todavía no es una norma vigente. Le pediría, por tanto, presidente, que pudiéramos votar la segunda votación de ese proyecto rápidamente para que en todo caso, en la segunda votación del feminicidio, que tengo la esperanza se apruebe hoy día, podamos corregir de 108A a 108B y de esa manera en el momento de la publicación de la norma no exista ninguna discrepancia. Muchas gracias, presidente. Congresista Scheffer, una interrupción. Congresista Scheffer. Gracias, congresista Marisol Pérez Tello. Acá tomando unas palabras de la congresista Marisol Pérez Tello, es eso lo que buscamos, esa actitud que tiene que tomar el Estado contra esta realidad que estamos viviendo. En esta sala, en estos momentos, se encuentra el presidente de la Corte Suprema de Piura, el doctor Alfredo Corante, el cual hace 2 semanas exactamente, al ver esta violencia que se suscitaba en Piura, ha creado juzgados especiales para tocar este tema de violencia familiar, el cual le pido un aplauso para el doctor Corante, que se encuentra acá acompañándonos, está con el congresista Castañaduy. Gracias, presidente, gracias, Marisol. Esas actitudes son las que deben tomar las instituciones. Gracias. Finalice, congresista Pérez Tello. Solamente solicitar que vayamos al voto esperando contar con el respaldo mayoritario. Bien, marcar asistencia para proceder a votar.
Bien, se va a dar lectura al texto remitido por la comisión. Texto sustitutorio presentado el 30 de mayo de 2013 a las 11:15. Ley que incorpora el artículo 108A al Código Penal y modifica los artículos 107, 46B y 46C del Código Penal y el artículo 46 del Código de Ejecución Penal, con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio. Artículo 1. Modificación del artículo 107 del Código Penal. Modifícase el artículo 107 del Código Penal en los siguientes términos. Artículo 107. Parricidio. El que a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente natural o adoptivo o a una persona con quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años. La pena privativa de libertad será no menor de 25 años cuando concurra cualquiera de las circunstancias agravantes previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 108. Artículo 2. Incorporación del artículo 108A al Código Penal. Incorpórase el artículo 108A al Código Penal en los siguientes términos. Artículo 108A. Feminicidio. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años el que mata a una mujer por su condición de tal en cualquiera de los siguientes contextos. 1. Violencia familiar. 2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual. 3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente. 4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. La pena privativa de libertad será no menor de 25 años cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes. 1. Si la víctima era menor de edad. 2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación. 3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente. 4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación. 5. Si al momento de cometerse el delito la víctima padeciera cualquier tipo de discapacidad. 6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas. 7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108. La pena será de cadena perpetua cuando concurran 2 o más circunstancias agravantes. Artículo 3. Modificación de los artículos 46B y 46C del Código Penal. Modifícase el segundo párrafo del artículo 46B y el primer párrafo del artículo 46C del Código Penal, los que quedan redactados de la siguiente manera. Artículo 46B. Reincidencia. El que, después de haber cumplido en todo o en parte una condena privativa de libertad, incurre en nuevo delito doloso en un lapso que no excede de 5 años, tiene la condición de reincidente. Igual condición tiene quien haya sido condenado por la comisión de faltas dolosas. Constituye circunstancia agravante la reincidencia. El juez aumenta la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. Si la reincidencia se produce por los delitos previstos en los artículos 107, 108, 108A, 121A, 121B, 152, 153, 153A, 173, 173A, 186, 189, 200, 297, 319, 320, 321, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal. El juez aumenta la pena en no menos de 2/3 por encima del máximo legal fijado para el tipo penal hasta cadena perpetua, sin que sean aplicables los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional. Si a la gente se le indultó o conmutó la pena e incurre en la comisión de nuevo delito doloso, el juez aumenta la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. En los supuestos de reincidencia no se computan los antecedentes penales cancelados, salvo en los delitos señalados en el segundo párrafo del presente artículo. Artículo 46C. Habitualidad.
Si el agente comete un nuevo delito doloso, es considerado delincuente habitual, siempre que se trate por lo menos de 3 hechos punibles que se hayan perpetrado en un lapso que no exceda de 5 años. El plazo fijado no es aplicable para los delitos previstos en los artículos 107, 108, 108A, 121A, 121B, 152, 153, 153A, 173, 173A, 186, 189, 200, 297, 319, 320, 321, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal, el cual se computan sin límite de tiempo. La habitualidad en el delito constituye circunstancia agravante. El juez aumenta la pena hasta en 1/3 por encima del máximo legal fijado para el tipo penal, salvo en los delitos previstos en el párrafo anterior, en cuyo caso se aumenta la pena en 1/2 por encima del máximo legal fijado para el tipo penal hasta la cadena perpetua, sin que sean aplicables los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional. En los supuestos de habitualidad no se computan los antecedentes penales cancelados, salvo en los delitos antes señalados. Artículo 4. Modificación del artículo 46 del Código de Ejecución Penal. Modifícase el artículo 46 del Código de Ejecución Penal en los siguientes términos. Artículo 46. Casos especiales de redención. En los casos de internos primarios que hayan cometido los delitos previstos en los artículos 107, 108, 108A, 121A, 121B, 189, 200, 225, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal, la redención de la pena mediante el trabajo o la educación se realiza a razón de 1 día de pena por 5 días de labor efectiva o de estudio, en su caso. Los reincidentes y habituales en el delito redimen la pena mediante el trabajo y la educación a razón de 1 día de pena por 6 días de labor efectiva o de estudio, según el caso. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 46B y el primer párrafo del artículo 46C del Código Penal, en los casos previstos en los delitos señalados en los artículos 107, 108, 108A, 121A, 121B, 152, 153, 186, 189, 200, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346, el interno redime la pena mediante el trabajo o la educación a razón de 1 día de pena por 7 días de labor efectiva o de estudio, en su caso. Congresista Marisol Perestello, presidenta de la Comisión de Justicia. Bien, marcar asistencia. Se va a cerrar asistencia. Asistencia cerrada. Han marcado asistencia 101 congresistas. Antes de ir al voto del congresista Falconi, por una precisión. Gracias, señor presidente. Planteo una cuestión de orden, señor presidente, de que se vote artículo por artículo. Tenemos 3 artículos y un artículo es manifiestamente inconstitucional. Y en ese sentido solicitamos que se vote artículo por artículo. Bueno, estamos en votación, pero tiene la palabra el congresista Pérez Teo, presidente de la comisión, ante la cuestión de orden planteada por el congresista Falconi. Presidente, en el supuesto de que se aprobara solamente el artículo 107 y no el artículo 108, se estaría modificando la codificación actual que, aunque incompleta, por lo menos reconoce el feminicidio íntimo. Es por esa razón que se requiere el voto integral, porque si no supondría una modificación parcial que evitaría la protección mala, pero actual,
Así que no se podría votar por separado porque en todo caso distorsionaría el sentido último del proyecto. Bien. Han registrado asistencias 101 colegas congresistas al voto. Bien, con la presencia de 101 parlamentarios se somete pues a votación el dictamen de la Comisión de Justicia y de la Mujer que propone incorporar el artículo 108 al Código Penal y modificar los artículos 107, 46-B y 46-C del Código Penal y el artículo 46 del Código de Ejecución Penal. Dicho dictamen tiene por finalidad prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio. Se va a cerrar votación. Se va a cerrar votación, votación cerrada.